El de la clase baja no puede hacer eso, porque para que un banco te ofrezca un préstamo, tú tienes que tener condiciones laborales estables o ingresos que el banco estime de que sí puede cumplir con esas obligaciones. Ahora, la clase media es feliz si el fin último de todo ser vivo, ser humano, en este caso, es la felicidad. Yo pregunto, ¿la clase media es feliz? Pues para una persona de clase baja, un título universitario puede verse como algo muy lejano, porque quizás las metas que pueden cumplir es completar los estudios primarios y a duras penas los secundarios, y casi siempre después que son adultos, son padres y pasaron 1000 vicisitudes, pues retoman, ¿verdad?, esos estudios. Que la clase media vendría siendo como una especie de mártir en la sociedad, en específico en la sociedad dominicana, porque el tener los pantalones y la falda o el refajo, como dicen, para atento a tus ingresos y tu trabajo, tu profesión, sustentar tu familia, los gastos, los compromisos. Entonces yo veo a la clase media como una especie de mártir. Producciones Holur presenta Como Lo Vemos Podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Bienvenidos a Como Lo Vemos Podcast. Otra entrega más aquí con ustedes. Agradecerles siempre los comentarios, que se suscriben y que nos dan me gusta. Para nosotros un privilegio, como siempre, compartir con ustedes una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Recordarles siempre que nosotros cuando compartimos un tema aquí, acá lo hacemos desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos. Sus comentarios y lo que usted entiende también puede ponérnoslo ahí debajo, como lo ve usted. No queremos hacer de esta conversación amena una especie de régimen o clase educativa, sino más bien un compartir de opiniones, pero sobre cosas que hemos vivido y que usted está viviendo también. Bienvenido, doctor, bienvenido, Luz, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Señorita. Hello. Bueno, es interesante compartir con ustedes otra vez estas sillas, porque aprendo bastante. Siempre discutimos cosas interesantes. En estos días yo estaba pensando en el ser humano. El ser humano que ha evolucionado de una forma fantástica sobre los demás animales. Repito, sobre los demás animales. Me causa Hace aproximadamente 10.000 años. Me voy a ir un poquito voy a citar dos autores. El primero, Carlos Darwin, y el segundo, Noah Harari. Noah Harari, que le da habla mucho del ser humano, de su evolución. Yuval Noah Harari, el libro famoso, controversial. Sí. Al principio, Darwin enfocaba lo mismo, pero de un poquito más profundo. Biológico, tú dices. Sí, evolutivo. Y evolutivo. Pero Noah le da un enfoque como más social, relajado, un poquito más moderno. Te lleva, te va llevando. Pero de las cosas que yo pude ver ahí es el Sapiens, ¿verdad? Nos referimos al libro Sapiens. Sapiens, sí. Yuval Noah Harari. Sí, de ser un hombre a ser prácticamente un dios por la forma de pensar. El ser humano. Pero al principio nosotros éramos hordas. Nosotros también éramos como los animales, como los lobos. Y nos mudábamos de un sitio a otro en busca de alimentarnos, en busca de sobrevivir, que era lo único. Ahí no había dinero, ahí no había nada. No había sentido de la propiedad privada hasta que llega la agricultura. Al llegar la agricultura, pues el ser humano se sienta a sembrar. Ahí nacen muchas cosas. Empiezan los cultivos, pero también empieza el sedentarismo. Y nace el sentido de la propiedad privada. Y con la propiedad privada nacen muchísimas cosas más. Al principio no se hablaba
de que tú pertenecías a la clase social alta, ni tú a la media, ni tú a la baja. Pero inmediatamente nace la agricultura, que tú ya tienes que tener, que producir, y que tienes ese sentido de la propiedad, pues entonces ya había personas que producían más que otros, y otros que tenían más animales que otros. Ya no existía ni siquiera la moneda, pero existía el trueque. El que más tenía era el más rico. Así es. Entiendo yo que desde ahí nace el sentido de la clase, De las clases. de la clase social, que es un tema que ha sido controvertido, sobre todo cuando hablamos de aquellos grandes comunistas, Karl Marx y todos esos individuos que empiezan a hablar, sí, que empiezan a hablar de proletariado, de la clase y ese tipo de cosas. Y obviamente algunas personas que dicen de una forma errónea, a mí entender cómo lo veo, que todos los seres humanos somos iguales. Yo no lo creo, no. Porque desde el principio fuimos diferentes. Aquellos que se quedaron a sembrar y a producir lo que tenían que comer, y aquellos que siguieron simplemente en la etapa de recolección para poder vivir. Todavía tenemos personas que andan en esa etapa de recolectores, andan por los conucos ajenos robando, andan esperando que tú te descuides para llevarte el espejo Entonces no podemos carro. ser iguales porque yo estoy sembrando y él está... De ninguna forma podemos ser iguales. Entonces, el trabajo que tú realizas, el empeño que tú le pones a las cosas es lo que te da la diferencia ante la sociedad. Y a mí me gustaría que ese fuera la discusión que nosotros tengamos hoy. Porque es muy triste ver cómo... ¿Te refieres a que hablemos sobre las clases? Sí. Clases sociales. Sí, porque fíjense cuál es el asunto. Existen un montón de historias de hombres que vienen de los estratos sociales más deprimidos y resultan ser los hombres después más ricos que usted pueda ver. Sí. ¿Qué es Se lo construyeron. Sí, ¿qué es lo que hace diferente esos hombres para llegar ahí? ¿Y por qué aquel que tiene toda una vida igualito en términos de años que ese hombre, siguen siendo los más pobres de la comarca o posiblemente del mundo? ¿Qué es lo que pasa ahí? En términos intelectuales, pues, hola a todos. Recuerden suscribirse y darle a la campanita. Bienvenidos a esta conversación. En términos intelectuales, pues yo diría que primero es la decisión y la idea. Porque lo que diferencia una persona de la otra es la capacidad de pensamiento y el enfoque, primero, que tiene de su pensamiento y luego cómo lo aplica. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona se fijó una meta y obviamente decidió encontrar una manera de no estar ahí porque no es a donde pertenece, no se siente parte de, no se siente cómodo, que es la primera característica que tiene quizás una persona que puede pasar de una clase social a otra, dependiendo el país y dependiendo de todo el escenario y las posibilidades, ¿verdad? Que tengan las sociedades y los países. Pues podemos encontrar mayor o menor proporción de una clase baja, de una clase media, de clase alta, de élite, pero también existen pues otras, dependiendo de a qué se dediquen las personas y obviamente también quizás, porque hay casos de éxito, pues la intención del país. El tema de la clase en el país, ¿cómo lo vemos? Actualmente hay clase baja, clase media, clase alta, y los privilegios o las oportunidades de cada una de esas clases. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vemos? Como yo lo veo, pues sí, en República Dominicana, porque estamos en República Dominicana, aunque en este sentido pues pudiéramos nosotros
extendernos a Latinoamérica, pues sí existen estratificaciones sociales. Para mí, pues eso de clases sociales es solamente una radiografía de la desigualdad social. Son los sistemas políticos lo que están o lo que tradicionalmente han clasificado o han colocado estas... No lo creo. O se da no lo creo. generalmente por los niveles de producción. Sí, yo creo que tiene que ver más con un factor económico. Fíjate que si tú ves la clase media es aquella que tiene la capacidad para solventar sus necesidades, ya sea de alimentación, vestimenta, educación, diversión, etcétera, etcétera. Que es lo que lo diferencia de la clase baja. Uh-huh. Hay personas que hablan de una clase media baja, también eso es como una subclasificación, como clase media A y B, ¿verdad? Uh-huh. Para que se entienda. Y Pero- clase media baja porque viene siendo... baja, pero- media y pero- media baja viene siendo pero- ya como colchón en blog. No, porque eso no es clase media, No, eso, Luis, ese es ese- un nivel de pobreza. Sí, sí. Sí. Pero los niveles de pobreza entran en una clase, lógicamente. Por eso la clase baja. La clase media es aquella que puede solventar su cotidianidad, aunque muchas veces se puede ver Bombardeada, afectada. en limitaciones, no en precariedad, Ujú. porque ya cuando hay precariedad, ya eso no es clase media, eso es clase baja. Sí. Pero sí puede haber limitaciones como yo lo veo. Pero hay una cosa también que tiene la clase media, que es como una especie de... ¿Cómo yo describo eso? Es como de fantasía. Tú Sueño. hablabas- Sí, Ilusión. espejismo, ¿no? Espejismo. Espejismo. Porque si hablamos de clase media, siempre tenemos que hablar de deuda. Sí. Para todo. Para todo. La clase media Pagó una y se mete. y ahí está la otra, la vuelta. La deuda una es, vaina. es como quien dice El común denominador. el común denominador de la clase media. Es el tipo que tiene que estar trabajando constantemente para pagar un préstamo. ¿Mm? De algo siempre, si no es Siempre. del vehículo, de la casa, del año escolar, Del año escolar, así de un viaje. Pero fíjate cómo es el asunto. El de la clase baja no puede hacer eso. Porque para que un banco te ofrezca un préstamo, tú tienes que tener condiciones laborales estables o ingresos Sí. que el banco estime de que sí puede Sí. cumplir con esas obligaciones. Ahora, la clase media es feliz. Eso está- Si el fin último de todo ser vivo, ser humano en este caso, es la felicidad, yo pregunto, ¿la clase media es feliz? Bueno, yo creo que no. Y cada vez más creo que no. Porque si te das cuenta, la mayoría de las cargas impositivas que en los gobiernos se introducen, por lo general quien lleva la de cargar esas medidas casi siempre es clase La media. clase media. Y eso aguanta un tema bastante amplio porque tú puedes decir, bueno, no estamos hablando de que subieron el arroz, no estamos hablando de que subieron las cosas básicas, Subió la factura de la luz. la factura muy de la fuerte. luz, ¿me entiendes? Porque cuando yo te hago, no subieron el arroz, bueno, pero en el país existen comedores económicos, me imagino que en otros países también tendrán otras medidas para que el que no tenga su comida, de una manera u otra, haciendo fila o con incomodidad o cosa, pudiera conseguirla. Pero la clase media compra su comida ellos mismos y por lo tanto tienen que asumir el golpe. Pero el tema de la factura eléctrica, clase media paga su factura eléctrica o le cortan la luz. Y por lo general casi siempre es una factura elevada por el lugar donde vive o por la tarifa de consumo que en ese ambiente regula. Pero la clase baja o no paga la luz o le dan el bono luz o buscan la manera siempre de solucionar y tienen pocas Y para tú Maniobras. decidir si es clase media, tienes que tener un ingreso
por día, Sí. per cápita. Son $10, ¿no? Ahora para el 2025 El me parece parámetro que que se $1,840 en adelante. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que el día de que no esos $1,840 pesos diarios fallaron, ya tú te metes en un problema. Por eso entonces tú tienes que hacer recortes aquí y recortes allá para poder cumplir. Ujú. Entonces por eso es que yo digo que la clase media no es feliz. Si tú intentas emprender, lo primero es que no tenemos un sistema que te dé acompañamiento, como lo tienen los chinos. Ujú. O sea, a ti nadie te dice, ven, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Esto, Ujú. ven, mira, tú vas a hacer esto, el dinero está aquí. Te tenemos esta persona que te va a fiscalizar. ¿Mm? Y entonces tú trabajas, pero con la seguridad de que hay un Estado que te está garantizando dónde tú vas a colocar tu producto. El producto local, como hablábamos en un programa por ahí, ¿no? Y entonces, la clase media es muy desamparada. Pero, Fíjate una cosa. ¿A quién le ponen la multa de tránsito? básicamente a todo el que anda cometiendo infracciones. Sí, pero ese que está en ese vehículo es clase media. Porque es muy difícil que tú veas a una gente de clase alta manejando. Y si hay una persona de clase baja manejando, es en un motorcito. Sí. Que entonces el paternalismo de las leyes dominicanas lo protegen. Sí, Fíjense padre de que, familia. fíjense que quién paga el peaje, el de la clase media, porque que anda en un motorcito tiene un carril aparte yo- que no paga. permíteme- O sea, Permíteme diferir un Ajá. poquito en el tema de felicidad, donde Ajá. yo entiendo que podrá no ser feliz por algunas cosas, por el tema de las cargas impositivas y todo eso, pero la clase media por lo menos viaja 1 o 2 veces al año. sí, a normalmente, Disney. Como yo lo normalmente, veo. Sí. normalmente cogiendo préstamos. O papá. visita, También. se puede ir un fin de semana a una playa, Ah. quizá 2, 3 o 4 veces al año puede hacerlo. En los fines de semana largos. Quizá también es miembro de un club donde puede moverse con su familia. Y yo entiendo que eso se traduce en el tema de la diversión. Ahora, esa diversión lógicamente le cuesta. Sí, y que la felicidad es Tiene su precio. tiene precio, pero también no siempre es económico, pero también es efímera. Mira, Entonces, lo económico no te da la felicidad, Sí. pero te deja una esquina. sí, y yo estoy de acuerdo Te con deja una eso. esquina, te deja cerquita. Te deja Entonces, cerquitica. en el espejismo que vivimos en la clase social, las clases sociales aquí en República Dominicana, la clase media regularmente siente felicidad y es lo que se ve porque es lo que se puede medir cuando tú puedes comprar el carro que quizás te satisface. Ujú. Se mide por el carro, por la boda que hiciste. Sí. Y Es un por, premio. y por el Instagram, lo que tú exhibes en el Instagram o lo que tú exhibes en redes sociales. Por Pero eso no tiene otro quizás- nombre, eso no tiene que ver con estatus o apariencia. Por eso te digo que no necesariamente es real, pero quizás te da una dosis de felicidad el tú creer que aunque debas el carro, lo cambiaste, aunque gastaste millones en la boda, Ujú. pues Lo quizá que no era estamos- tan necesario. Y el tema de lo que publicas en redes sociales, que quizás no siempre es tan bello como se puede ver. Lo que estamos hablando ahí es sobre el esfuerzo y en las deudas que incurren muchas personas para tener X vida en las redes sociales. O el estatus que no le pertenece, porque ese es el problema. Muchas veces nosotros queremos vivir una vida que realmente no nos pertenece. Bien, yo pienso desde mi óptica, como lo veo, que es ahí donde nosotros tenemos que hacer una parada. Ujú. Una parada. Dejarnos de llevar tanto por las redes sociales y estar fijándonos tanto en cuánto tiene fulano. Yo he visto muchachos en conversaciones pero muy fútiles, muy Banales. banales, hablando sobre cuál tiene más dinero, si fulanito o fulanito. Y tú lo ¿Qué miras. carro se compró el Sí. Alfa? ¿Y cuánto costó ese Eso, carro? eso. Un carro ajeno. Ujú.
¿Qué carro se compró fulano de tal? Y no entienden que a veces hasta la misma concesionaria, por darle publicidad al producto que están vendiendo, le prestan un auto para que se hagan la fotografía y vaya a una fiesta y ese tipo de cosas que tiene su valor. Tiene su valor. Yo recuerdo que cuando el presidente actual fue al Palacio, por primera vez fue en un carro X y eso fue noticia. Y supe después que vía Twitter, que hoy es X, el dueño de esa marca le agradeció al presidente. Era un carro eléctrico. Exactamente, le agradeció al presidente por haber ido en un carro eléctrico al Palacio por primera vez. Todo ese tipo de situación tiene sus efectos publicitarios. Pero ahí viene el asunto. ¿Es el real? Estatus, ¿cómo tú proyectas ¿El estatus es real de mucha gente o es ficticio? Pero no llega un momento donde eso se derrumba. Pero tiene que ser. Es insostenible. Pero es ahí donde se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque a veces, es cierto, todos queremos progresar, pero debemos progresar o planificarnos para progresar dentro de lo que es posible y socialmente aceptado. Vamos a decir, no porque me lo permitan o no, sino porque no sea algo ilícito. Y entonces se pudiera decir que clase media en República Dominicana vive bajo estrés, bajo presión, por el tema del endeudamiento, por el miedo a caer. Entre el miedo a caer y volver al paso anterior y la ilusión de subir. De subir, sí. Es que todo el mundo tiene la ilusión, tiene la esperanza de mejorar. Todos queremos cambiar. Pero cuando tú miras y dices, hay posibilidad de que yo caiga otra vez para allá atrás. Óyeme, eso produce miedo. Pero, ¿qué tan incorrecto es ponerse una ropa que me prestaron, tomar un carro prestado, un reloj bueno, para ir a una entrevista de trabajo? Mi mamá me decía, la ropa no se presta. ¿Qué tan malo puede tener eso en lo que estamos hablando de las clases, de aparentar una clase que no soy, pero el puesto que yo quiero es el estándar que pide? Y cuando el dueño te quita el reloj y la ropa, ¿con qué te vas a quedar? Yo pienso que la gente tiene que mostrarse tal y como es. Sí, pero en República Dominicana la imagen manda. Yo no creo que sea en República Dominicana. Eso? Yo no creo que nada más sea en República Dominicana. Yo también entiendo que tiene un componente social muy está bien, elevado. porque estamos acostumbrados a ver a Mark Zuckerberg, ¿verdad? En un polochecito y en vaina, pero es muy bueno hacerlo de arriba para abajo. Él lo cambió, por cierto. Es muy bueno de arriba para abajo, pero de abajo para arriba, ¿quién te va a comprar ese software? Ahí al mismo Elon Musk, que el primer software que vendió creo que fue el de PayPal. ¿Quién te lo va a comprar en franelita, en vaina? El lenguaje de los negocios me imagino que tiene, tiene su etiqueta y su protocolo. Yo creo que en eso, ahora, donde está es en tú no poder sustentar de manera continua en el tiempo y terminar, como decía Luz, que se termina mal, donde vienen las frustraciones, viene la depresión. Hay otra cosa que me preocupa porque no entiendo muy bien. Estamos hablando de que la clase social te lo da el dinero, ¿verdad? La capacidad que tú tienes para resolver tu problema, para pagar tus problemas. Yo difiero un poco. Bueno, pero es una gran parte. Eso es lo que está descrito. Un indicador, sí. Es lo que está descrito. Tú eres clase media si tú percibes por día tanto. Y de ahí para abajo eres una clase inferior. Ahora bien, ¿qué tan importante para tú cualificar a ese individuo es la educación? Porque no es lo mismo que un individuo esté en clase alta, vamos a hablar de Corripio, Pepín Corripio, que tenga 100 millones de dólares, a que tenga 100 millones de dólares
un pelotero que no sabe escribir su nombre. Juan de los Palotes. Eso es verdad. Es lo mismo, no es lo mismo. Estamos hablando del componente educación. Exactamente. Entonces, ahí yo pienso que debería haber una clasificación distinta. Pero existe. Existe dentro de la clase media y es uno de los recursos para cuando no tienes capitales, porque la clase te la da los capitales, y es cierto, pero con el desarrollo del tiempo y como tú mencionaste, un proceso histórico, también está demostrado que cuando tienes o cuando acumulas y obtienes capital cultural, pues entonces tú también pudieras insertarte en un mejor nivel. Déjame planteártelo a ver si me comprendes. Incluyendo la educación. Mira, cuando tú eres una persona de bajos recursos y tú adquieres un grado, se dice que tú inmediatamente cambias de clase social. Clase alta, que sí sabe escribir, que es bien educado, que es un individuo muy bien formado. Aquel individuo que llegó a tener los 100 millones por un bate y una pelota y que no sabe escribir. Entonces, ¿cómo me clasifican los economistas a esos individuos? Que no lo he visto nunca. Pero ¿qué te pudiera decir yo? Para una persona de la clase baja, que quiero decir que nosotros no queremos parecer clasistas, simplemente estamos retratando la composición social exactamente de la República actualmente. Pues para una persona de clase baja, un título universitario puede verse como algo muy lejano, porque quizás las metas que pueden cumplir es completar los estudios primarios y a duras penas los secundarios, y casi siempre después que son adultos, son padres y pasaron 1000 vicisitudes, pues retoman, ¿verdad?, esos estudios, pero regularmente se limitan a los secundarios. Y por eso es que en la clase baja tenemos a las personas que no son capacitadas o que están desempleadas. Entonces ya cuando tú tienes un título profesional, que ya lo logras, tú pasas a la otra clase social en donde ya ese título es un recurso. ¿Me entiendes? Y cuando tú tienes un poquito más de estatus, porque a veces y en sociedades como esta, no es solamente un recurso para tú insertarte en la sociedad, que es un derecho del ciudadano, sí, pero es necesario porque la sociedad tiene esos parámetros, pues entonces también es un accesorio. Un accesorio. Y ya cuando es una persona de clase alta, lo hacen por llenar un requisito, como de un checklist, sí, pero y es un adorno. Yo creo que eso se inscribe. Hay una categoría. Yo creo que ustedes escucharon mencionar por ahí, decían los nuevos ricos. Sí. Los nuevos ricos por lo general eran aquellos que obtuvieron fortunas de algún tipo de negocio, como tú dices. La lotería. Puede ser dándole a la pelota, puede ser de la lotería, o puede ser de algunos negocios que hicieron que le funcionaron bien. Pero eso que hablamos de esa formación está en segundo plano. Y entonces es el comportamiento atropellante que tú ves en un restaurante del tipo que agarra y pide algo y quiere marginar al mozo, o todo lo que está ahí no le cuadra, porque como él tiene el dinero, entiende que eso era lo único que le faltaba. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces quiere hacerse sentir o notar, o de una forma o de otra, diferente lógicamente del que tiene formación, que pueda no tener dinero, tenerlo, pero la formación, que es lo principal, que es lo que debe de predominar y es lo que siempre nosotros tratamos de promover aquí, que las personas sobre todo deben de formarse, no importa de qué tipo de clase sea. Sí. Y hablamos de la clase media casi siempre porque son los que de manera como disciplinada y religiosamente tienen ese compromiso con sus hijos de que se eduquen y lo van a inscribir donde mejor puedan según su capacidad económica. Y déjame decirte que para mí, porque tiene un beneficio. El beneficio es el respeto hacia los demás y construir un ser humano de bien que pueda de una manera u otra hacer aportes sociales significativos.
Sí, que quería agregar que en este país hay una línea tan delgada y frágil entre lo que es la pobreza y lo que es el ascenso social o una clase alta, que una persona de clase media puede, como tú dijiste anteriormente, tener todos los recursos para sustentar su vida, porque, sépanlo, en este país tú tienes que pagar por una educación aceptable, pero también por el transporte, pero también por salud privada, pero también por seguridad privada. Y todo eso lo debe costear pues el ciudadano. Y se encasilla automáticamente cuando tú puedes hacerlo en la clase media. Pero ¿qué pasa? Cuando la sociedad o el sistema económico, el Estado, adolece de pobres servicios públicos, pues entonces ser de clase media es hasta un riesgo. Y por eso viene el estrés. Porque si tú tuviste un momento de enfermedad, tuviste un periodo inhabilitado, ya eso es muy fácil tú caer en una situación de precariedad, primero disfrazada, después real y después fácilmente en la pobreza. La línea es muy delgada. No, para dejarte ahí, mira, ahí entra una pregunta interesante. ¿Cuáles se puede decir que son los beneficios que recibe la clase media del Estado? Bueno, déjame decirte una cosa, por ahí iba yo, porque me pongo a pensar y, por ejemplo, la clase desposeída, la clase baja, ¿verdad? El Estado siempre ha estado de frente ante ese problema. Recuerden que nosotros pasamos de tener un 2% de la educación a un 4%. Eso subió enormemente los recursos económicos destinados a esa área, y ya la clase baja tiene una escuela donde le dan desayuno y comida al muchacho. Algunas veces le dan hasta tablet. Y últimamente le están dando transporte. ¿Eso es a clase media? A la clase baja. A la clase baja. Eso es entre comillas, a la clase escuela, baja. a la que está en la escuela. Porque el Estado dominicano es injusto con la clase media, porque no le ofrece ese mismo transporte a la clase media. La clase media tiene que llevar sus hijos a los colegios. O mudarse a un barrio donde haya eso. Bueno, pero recuerda que la clase media, por definición, puede pagar la educación de sus hijos. Y es lo que pasa, que hay muchos colegios que son bastante caros y es con la clase media que se sustentan. Año por año los padres tienen que buscar ese dinero de ese colegio. Tienen que fajarse, tienen que doblarse, y pelarse el lomo. Porque es la primera herencia que tú le vas a dejar a tu gente. Sí, pero entonces la clase baja es aquella que le dan la escuela, es gratis. Le dan la comida a sus hijos, gratis. Algunas veces le dan una mochila. Le dan el transporte. ¿Uniformes? Le dan un uniforme. A veces le dan una laptop. A veces le dan una tablet. Y el hijo de la clase media, nada de eso el Estado se lo da. Quien tiene que buscarlo es esa clase media. Pero aparte de eso, la clase baja no paga impuestos, no paga la luz, le dan bono gas, le dan bono luz. Ahí yo no sé quién carajo es el rico. Yo no sé quién, porque si a ti te dan todo eso, por menos que tú consigas, tiene que rendirte. ¿No será entonces que esa clase, para poder tener esos privilegios, mejor decide mantenerse en esos mismos niveles? Porque no solamente pasa en República Dominicana, hay personas que viven en Estados Unidos de algo que le llaman welfare, no sé si todavía welfare, está. Medicaid. Que son beneficios que te dan por tú estar en una condición. Entonces tú prefieres no subir el nivel, no
que creo que lo están controlando eso, porque ya hay cierto tiempo que te dan y si tú no consigues trabajo y no te desarrollas un tiempo, pues te cortan esa ayuda. Que era lo que yo planteaba aquí en un programa pasado. Que sea por un periodo ¿Recuerdan establecido. eso? O sea, Sí. yo no estoy de acuerdo con que te den 1.500 ni 1.800 pesos. No. A ti se te da el sueldo mínimo, pero por 6 meses. Pasaron esos 6 meses ahí caducó. Si usted no buscó trabajo de ahí para adelante, mira a ver cómo usted se va a desenvolver. Sí, porque esa ayuda se traduce ya. Pero ¿quién paga eso? Sí, porque ya lo que es ayuda, cuando pasa de cierto tiempo, pues entonces pasa a ser casi hasta fraudulento. Porque algunos casos se justifican y otros casos no se justifican. Y lo paga, como tú acabas de decir, regularmente la clase media, porque la clase alta tiene capitales, tienen los beneficios para mantenerse ahí, tienen mecanismos para quizás ser menos afectados con las imposiciones tributarias, gubernamentales. Más sin embargo, la clase media tiene que sustentarse y sustentar A los demás. Una pregunta. ¿En qué clase entran, por ejemplo, una tía mía que se va de aquí a Puerto Rico, hace vida allá, trabaja allá y envía sus remesas para ayudar a la familia que dejó aquí? Eso pasa. También muchas personas se van a diferentes países, vivo en Estados Unidos así, pero hay gente que está en Europa trabajando y cobra una parte de su salario allá y le envía, y con eso es que se mantiene un abuelo o una familia de 2 o 3 miembros que están aquí recibiendo esos ingresos. Pero tú preguntas que quién es la clase media, ¿el abuelo que lo recibe o ella que eso lo es lo envía? que pregunto, exacto. No, porque una persona que reciba un aporte de un hijo, una dádiva, vamos a llamarlo así, no puede ser de clase media, porque por definición la clase media es aquella que puede solventar sus necesidades. Sí. Y si a ti te lo está dando, como te lo puede dar el Estado Dominicano, tú no eres clase media, tú eres un mantenido. Sí, pero estás mantenido por tu familia. Sí, pero tú no entras. No, porque el ejemplo de envejeciente, vamos a dejarlo un poco de lado. Porque aunque entiendo el ejemplo, mencioné una pero persona mayor porque a sí. veces hay, pero no. Tienen 2 niños inscritos aquí Sí. o uno en la escuela y una hermana que es la que se encarga de... Eso es común. es muy común y a la economía nacional pues lo ha ayudado bastante porque se han hecho todos los esfuerzos para captar Yo cada creo que día no figuran más en ninguna... esas Yo te divisas. lo puedo poner de otra vez, te lo puedo analizar como yo lo veo. Ujú. Es que la clase media en este caso es la persona que envía el dinero. Eso es lo que yo creo. El que lo recibe es simplemente un dependiente, así mismo como tiene la clase media el papá y la mamá, Ellos son lo que tienen. tiene los dependientes que son sus hijos. Así es. Entonces ese abuelo, ese papá, esa mamá de esa persona entra como una persona dependiente. Entonces Así la es. clase media no es el muchacho, es el papá que lo mantiene. Pero mira por qué yo te digo esto. Lo que pasa es que hay esa clase que recibe ese beneficio de ese familiar que está, cuando censa o pasa, se muestra como qué clase. Porque tú sabes que cuando censan te ponen unos cuestionarios y una Depende clase de la preguntas que cantidad de son dinero para que calificarte, reciba. ¿verdad? ¿Cuánta olla tú tienes en la casa? ¿Cuántos bombillos tú prendes? O cuánta, todo eso resume. Entonces hay veces que esa persona de esa familia, ahí se pasan como una clase baja, disfrutan de los privilegios que le llegan, pero tienen otro nivel, realmente. Sí, es un poco complejo que algún economista tendría que explicarle a uno. Sí. Lo que sí pienso es que a medida de que surgen las clases, también existe la injusticia. Sí. La injusticia, porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué colegio público tiene NACO? Escuela pública. Escuela pública tiene NACO o Piantini. Que alguien que esté mirando esto me lo diga. Dígame, una escuela que Son sectores en el polígono central de Sí, Santo pero no tienen Domingo, escuela. de clase alta. no tienen escuela pública. ¿Por qué? La UAS no serviría para NACO. No, esas son No, porque universitarias. es zona muy lejos, universitaria. muy Ok. lejos. Pero dígame un Lo colegio. que pasa es que hay un colegio, hay una escuela ahí experimental. Sí, Pero es zona pero eso universitaria. es zona universitaria. Eso es zona Yo universitaria. estoy No, hablando No hay Sí. del polígono central. que yo reconozca. Las si escuelas de alguien que NACO. nos escriba si conoce de alguna escuela pública En en NACO NACO, o en Piantini. Piantini. ¿Por qué no hay? Que se rayé. Porque se entiende que la clase media que allí vive La tiene Julia. dinero para pagar el colegio.
Y eso es injusticia. Eso no es equidad. Lo dijo David una vez. Tú no No hay justicia social. tienes por qué decidir que yo envíe un hijo mío obligatoriamente a un colegio porque yo vivo en esa zona. Tú tampoco tienes por qué sospechar de que porque yo viva ahí, yo tengo dinero para pagar un colegio. Porque hay muchísima gente que ha heredado de sus padres un apartamento y no tienen el mismo nivel de ingreso. Sus hijos podrían ir a una escuela. Podemos decir entonces aquí, a modo como de resumen, para rescatar todo lo que hemos conversado, que la clase media vendría siendo como una especie de mártir en las sociedades, en específico en la sociedad dominicana, ¿verdad? Porque el tener los pantalones y la falda o el refajo, como dicen, para atento a tus ingresos y tu trabajo, tu profesión, sustentar tu familia, los gastos y los compromisos, sin ningún beneficio del sector productivo nacional, entiéndase el Estado. O retribución de tus impuestos. ¿Me entiendes? Entonces, yo veo a la clase media como una especie de mártir social. Sí, y como todo o la mayoría de las cosas que ya hemos tocado en otros programas en este país están en construcción, la clase media también. Definitivamente, muchas veces se queda en lo aspiracional. Definitivamente está en un limbo, vamos a decir, en donde tenemos que sostenernos y tratar de no caer y, como bien dijimos anteriormente, mantener la ilusión de subir. Bueno, yo para terminar aquí le puedo decir que la esperanza es lo último que se pierde. Y un miedo constante, que es una realidad de la clase media, es el siguiente. Usted como clase media puede vivir bien mientras tenga salud y la fuerza laboral suya sea suficiente. Pero todo lo que usted como clase media puede acumular en 30, 40 años de trabajo puede irse solo con una enfermedad. Una gravedad de salud. Una gravedad de salud, se fue todo. Porque aparte de todo esto, por más que usted trabaje, el sistema de salud que nosotros hemos implementado, que hemos adoptado, no le da respuesta a ese tipo de problema, a ese hombre, a esa mujer, a ese ciudadano. A ese ciudadano que por 40 años ha estado manteniendo el sistema. Bueno, esto ha sido, como lo vemos, podcast, un conversatorio sobre clase media. En este caso, como siempre hemos dicho, amigos, hablando sobre diversos temas. Recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a Serapius Green, la libertad de disfrutar en un ambiente natural. Legal Force, eso es asesoría legal experta. También Agua Hermanos Ferreira, pura y natural. Frank Matt Cargo and Logistics, Emporium Real Estate, tu sueño hecho realidad. Y también uniformes modernos Haniban. Así que agradecemos a todos los que nos han acompañado en este programa. Recuerden siempre suscribirse, darle a la campanita y también escribirnos su comentario que le vamos a responder. Nos vemos en un próximo ¿Cómo lo vemos? Podcast. Como lo vemos podcast.